Más bienvenida a todos ustedes que están en casita, familia del Tabernáculo de Reunión y familias que no pertenecen al Tabernáculo de Reunión, pero que también somos cristianos en el nombre bendito del Señor. Le damos la más bienvenida, pasaremos estos 20-30 minutos aquí en casita llevando un servicio, bueno, recordando, mi hermano, el origen de la Pascua, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, entre otras cosas. Sean todos bienvenidos. Les saludo su hermano en Cristo, Pastor Ramón Vázquez, aquí desde casita. Pues ya todo el mundo sabemos por lo que estamos pasando y por eso pues hemos tomado estas medidas conforme a lo que la ley nos indica. Entonces, mejor así, hermanos. Como quiera, la palabra está llegando a casa y más que todo, hermanos, que tenemos esa oportunidad de tener nuestras Biblias para leer la palabra y de esa manera, hermanos, fortalecernos unos a otros, porque ese es un mandato del Señor, que oráramos unos por otros y nos fortalecemos unos a otros. Bueno, bienvenidos en esta tarde, domingo, primer día de la semana. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo y bueno, vamos a ver qué nos enseñan las Sagradas Escrituras. Buenas tardes a todos. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer, queridos hermanos, en el libro del Éxodo. Libro de Éxodo en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a estar leyendo, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, hermanos, y vamos a estar enseñando el origen de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Por qué se originó la Pascua? ¿Por qué más tarde Pablo, Pedro, los apóstoles le dieron el nombre al sacrificio de Jesucristo como la Pascua? Eso lo vamos a ver. Si nos alcanza el tiempo, gloria a Dios. Si no, pues hermanos, vamos a su casa y nos demos un agarre. Hoy no más un agarre. Bueno, sí, hermanos, para tener en mente realmente qué fue la Pascua. Amén. Bueno, Éxodo capítulo 12, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero de meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, escuche esto, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, con el cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Mire, es muy importante que usted note lo que nació en el reino de los cielos, porque se escogió el día 10 del mes primero y el día 14. Esto es muy importante, el día 14. Bueno, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. El día terminaba a las 6 de la tarde y seguía el siguiente día. Por eso se habla en ese tiempo, así era la medida del tiempo. Dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, Dios amado, le damos gracias, Dios eterno, por darnos la oportunidad de leer su palabra, Dios amado, y estar, Señor, atentos al consejo del Espíritu Santo en esta hora del día, Dios amado. Bendigo cada familia que nos está viendo, que nos está oyendo, Dios amado, que reciba la bendición del Espíritu Santo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Señor nuestro. Amén
Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar asiento y vamos a explicar esto. Vamos a hacer un recuento de cómo se originó la Pascua. Bueno, hermanos, la Pascua se origina por primera vez en Egipto. El pueblo estaba en cierta manera prisionero por Faraón. Los tenían como esclavos. Es una historia que en el reino de los cielos así se planificó, para que Dios mostrara su poder y el mundo entero pudiera entender de que Dios es el que quita y el que pone. Bueno, a estas alturas el pueblo de Israel estaba sujeto a los egipcios. Ya Dios había hecho muchas demostraciones para hacerle saber al pueblo que Él era Dios. En esta ocasión, Moisés y Aarón, que eran hermanos, pero Moisés era el que comandaba la orden dada por Dios. Entonces, Pascua era una fiesta de celebración. Dios les dice: aparten un cordero el primero del mes, que ese mes sería el primero del año para los judíos. Bueno, el cordero debería ser separado de las borregas, de las cabras, el día 10. Y el cordero iba a ser inmolado el día 14. Esas eran las instrucciones. Entonces, eso simbolizaba la liberación del pueblo de Israel. Así comienza a llevarse a cabo la famosa fiesta de la Pascua. Entonces, después que Israel sale de Egipto, año con año se celebraba lo que hoy se conoce como la fiesta de la Pascua. Y así se origina la Pascua. Quise explicar esto porque hoy en día, de alguna manera, en el mundo religioso, hermanos, en el mundo secular, se le da otro rumbo, otro significado. Unos andan escondiendo blanquillos y hay una serie de rituales. ¿Para qué? Para distorsionar la realidad. Aquí estamos viendo el origen de la Pascua. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando te saque yo de Egipto, no te olvides. Se lo vas a contar a tus hijos, a los hijos de los hijos y a las generaciones que vengan, que yo fui el que los liberté y de qué manera los liberté. Y esta se llamará fiesta de la Pascua. Ok, bueno. Entonces, ya después que Israel sale de Egipto, Israel ya se acomoda en la tierra de Canaán y se sigue celebrando la Pascua. Por muchos años se estuvo celebrando la Pascua hasta la llegada de Jesucristo. Bueno, por lo menos ya tenemos una idea cómo surgió la fiesta de la Pascua. ¿Quién fue el que la ordenó? Bueno, entonces de ahí vamos a hablar un poco abreviado, ¿verdad? Porque es un tema muy extenso y más que todo quiero que sepamos por lo menos lo básico, queridos hermanos. Amén. Bueno, ahora, mi hermano, llega Jesucristo al mundo, y en cierta ocasión, Juan Bautista, que le llevaba 6 meses de edad al Señor Jesucristo, lo mira en una ocasión y Juan le dice a sus discípulos, y claro que de ahí lo deja para la iglesia de todos los tiempos, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, Juan Bautista, mi hermano, nació por voluntad del Espíritu Santo. Zacarías, que fue su padre, Elizabeth, que fue su madre, ya eran hombres viejos. Eran hombres ya viejos, ya no producían, pues, para decirlo de esa manera. Pero por orden del Espíritu Santo, el Señor concede a Elizabeth y a Zacarías que nazca Juan Bautista, conocido como Juan Bautista. Bueno, Juan Bautista lo identifica, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te fijas? Ya va tomando color cómo era el plan de Dios. Bueno, entonces, hermanos,
se acerca la fiesta de la Pascua. Se celebraba el cordero, se separaba el día 10 del mes para ser muerto el 14 del mes. Se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús se fue acercando a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Así lo hacía. Bueno, entonces, hermanos, quiero empezar de ahí para adelante ahora, para darnos cuenta ahora qué figura tiene la Pascua en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. Porque lamento decir, hay un dicho en el mundo que dice, todos hijos de Dios, todos hijos del diablo. Hermano, esa es una mentira, es una mentira. El Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree y se aparta alcanzará misericordia. Hay reglas, hermanos, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y como dice el coro, el canto, cuando allá se pase lista, pues a mi nombre yo feliz responderé. Así es de que Jesús se acercaba a Jerusalén. Bueno, llega a casa de María y de Marta y de Lázaro, porque eran muy amigos de él. Ahí pasan los días. La semana pasada ya estuvimos hablando los días que fue tomando figura, y nos quedamos pendiente con el domingo, perdón. Bueno, entonces Jesús traía 12 personajes conocidos como 12 apóstoles. Él traía su grupo. Bueno, pero uno de ellos traía la idea de entregarlo. Y voy a empezar desde ahí para que veamos en qué terminó todo esto, tanto de uno como de otro, tanto de Judas como del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 14, dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Fíjate con quién fue, a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fíjate, mi hermano, fíjate cómo se fue llevando la secuencia. Ya explicamos el origen de la Pascua. Jesucristo se acerca a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero uno de los 12, lo iba a traicionar. Ya estaba designado así. A veces podemos pensar que en la Biblia encontramos pasajes injustos, pero no es así. Si analizamos bien la palabra, Dios es amor, pero también es justicia. Bueno, entonces, fíjate, Judas va a los principales sacerdotes con los religiosos. Se manejaban en esa época varios grupos religiosos. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes. Eran puros grupos religiosos. Y mira, cuando Cristo se decía llamar el Hijo de Dios, ellos se enojaban, se molestaban. Estos 5 grupos principales que se movían en esa región, cada quien tenía su doctrina. No estaban de acuerdo en ciertas creencias, cada quien poseía su creencia. Pero cuando se hablaba de Cristo, se unían para poderlo destruir. ¿Te das cuenta el propósito del religiosismo? Son capaces de unirse por tratar de destruir la obra que hizo Jesucristo. Por eso, mi hermano, la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque los muchos son confundidos con tanta religiosidad. La única manera que el hombre y la mujer permanece es con la ayuda del Espíritu Santo. No es guardando culturas o tradiciones.
Este día te lo aseguro, si tú visitas los parques, si tú visitas los solares, va a andar mucha gente buscando blanquillos. Mi hermano, una ruta totalmente equivocada. Por eso quise hablarte del origen de la Pascua. Bueno, entonces Judas ofrece entregarlo. Fíjate, Judas les pregunta y les dice, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. Ellos fueron los que pusieron el precio. Los religiosos pusieron el precio. Dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Por qué le asignaron 30 piezas de plata? ¿Por qué fueron 30? ¿Sabes por qué? Porque en el libro del Éxodo era el precio del rescate por un prisionero, no por un prisionero, era precio de rescate por un jornalero, por un siervo. Era la libertad de un esclavo. Esa es la palabra, esclavo. Era el precio para rescatar un esclavo. 30 piezas de plata. Y así, no lo dijeron en palabras, pero cuando dijeron 30 piezas de plata, que es el rescate de un esclavo, eso fue lo que le quisieron decir a Cristo. ¿Sabes qué? Este esclavo no merece más que se pague 30 piezas de plata. Por eso le asignaron 30 piezas de plata. ¿Sabes, hermano? El religiosismo siempre va a querer subajar la verdadera verdad del evangelio. Pagaron el precio. Se lo dieron. Y dice la Biblia que desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, después de eso, en Mateo 24:17, Jesús da las instrucciones para la Pascua. Desde que Cristo se junta con los discípulos en el aposento alto, Jesús le da un nuevo rumbo a la Pascua. Ya no iba a ser un cordero literal, un borrego que era muerto y pelado y luego tenía que comer asado. Jesucristo dijo que Él iba a hacer la Pascua. Por eso Juan Bautista, al principio te dije que Juan Bautista le dijo, ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús da instrucciones acerca de la Cena del Señor, que eso es lo que celebramos hoy en día. Ya no le llamamos Pascua, ahora le llamamos la Mesa del Señor o la Cena del Señor. Eso fue el nuevo rumbo que tomó la Pascua, la Cena del Señor. Ese es el nuevo rumbo que tomó la Pascua. Jesús también, aquí más adelante dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. El Señor le dice a Pedro, ¿me vas a negar? Dijo Pedro, no. Sí, aunque me chicoteen y aunque me hagan lo que me hagan, yo te seguiré. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar, Pedro. Y así pasó. Cuando hubieron acabado la cena del Señor, cantaron un himno, se fueron al huerto de Getsemaní. Y ahí estaba, ahí empieza la noche de jueves tarde noche. Ahí empieza ya la agonía del Señor. Llega Judas con toda la pandilla de los religiosos. Judas va y le da un beso al Señor. Dice, este es, aprenderlo. Se lo llevan toda la noche y lo llevan a casa de Caifás, del sumo sacerdote, y lo llevan a un lugar y lo llevan a otro. Entonces, uno de los que estaban allí se acerca a Pedro y le dice, Pedro, me parece que tu modo de hablar te denuncia que eres igual que este hombre. Y Pedro dice, no, yo no sé de qué me hablas. Y le vuelven a decir y lo niega. Y en la tercera vez creo que hasta Pedro hasta maldice. Pues porque el asunto era grave. El asunto era de muerte. Entonces el Señor, de alguna manera, ya el Señor golpeado, fatigado a altas horas de la madrugada, se le queda viendo a Pedro, como diciéndole, Pedro, ¿recuerda lo que te dije? Y dice que Pedro lloró amargamente. Todo ese proceso se fue pasando. Bueno, entonces ya Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí es donde van y lo arrestan. Ahí lo arrestan al Señor y se lo llevan, el concilio se lo lleva y lo empiezan a indagar. Mira, el judío quería hallar una causa para matarlo. Entonces,
¿Qué querían oír de Jesús? Hay una porción aquí que dice en Mateo 26, en el versículo 63. Dice, mas Jesús callaba. Ya era el tiempo donde lo tenían atosigándolo. Ya se lo habían llevado, jueves noche, era altas horas de la madrugada, quizás ya por la mañana, ya lo tenían atosigado ahí. Lo habían llevado con Caifás y los escribas y los ancianos. Era un alboroto fuerte, hermano, fuerte. Entonces a la manera de interrogarlo, los líderes judíos, en el versículo 63 de Mateo 26, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el Señor dijo eso, hermano, se alborotaron los tacuaches esos, hermano. Se esponjaron. ¿Qué manda ese día? Mira lo que sigue diciendo el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos? Toda persona que se decía ser enviada de Dios o hijo de Dios, para ellos era blasfemia. Y la blasfemia, de acuerdo a la ley en Éxodo y en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomios, hermanos, la blasfemia era castigada con la pena de muerte. Pero, ¿qué tipo de muerte se le iba a dar al personaje? El judío no tenía la ley de la crucifixión. El judío manejaba la ley de la lapidación, es decir, debería ser muerto a pedradas. Y conforme a como lo hallaron culpable, los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes, dijeron, ha blasfemado, es digno de muerte. Pero para ellos debería ser muerto lapidado, o sea, a pedradas. Fíjate cómo se fue dando la escena. Pero como los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, tendrían que tomar también el acuerdo de los romanos, que en esta ocasión el comandante en jefe en ese tiempo era ese hombre llamado Poncio Pilato. Tenían que llevárselo a ver qué decía Poncio Pilato. ¿Ve? Entonces ya una vez supuestamente hallado culpable, en el capítulo 27 dice, venida la mañana, ¿te das cuenta? Venida la mañana, toda la noche lo trajeron, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregárselo a Pilato a muerte. La intención no era dar unas patadas y dejarlo que se vaya. No, hermano. No, la intención del diablo es matar, robar y destruir. Ese proyecto del diablo sigue vigente, hermanos. El diablo, mi hermano, va a querer disfrazarse de lo que tú quieras, por tal de que caigas en el engaño. Entonces, mira, cómo se dejaron sobornar, y eran los que comandaban al pueblo. Eran los que comandaban al pueblo en la iglesia, en los mandamientos. Y mira, hermano, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para matarle. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya venida la mañana, el alboroto estaba fuerte. Jesús ya cansado, desvelado por los empujones, porque de acuerdo a la historia, hermanos, los romanos lo golpearon tanto, hermano, lo golpearon tanto. Hermano, la palabra más cruel que me oigas decir se queda corto porque son nomás palabras, pero ya en los hechos, hermano, fue otra cosa. Se dice, mi hermano, que le quitaron las ropas, le pusieron una túnica de rey para burlarse, le pusieron una corona de espinas y le pusieron un báculo en la mano, como diciendo, a ver, tú eres el rey, pero a manera de burla, de escarnio. Y dice que le pegaban guantadas
se cree que hasta le arrancaban la barba a tirones, les tiraban y luego le pegaban con la vara en la corona de espinas y diciéndole, a ver, tú eres el rey, a ver qué dices. Y bueno, llegó de una manera, ante Poncio Pilato llegó de una manera muy cruel. Jesús fue martirizado, sacrificado por los romanos en complicidad con los judíos. Bueno, entonces ya oímos que se lo llevaron a Poncio Pilato. Ya en acuerdo los religiosos dijeron, ¿sabes qué? Es digno de muerte porque ha blasfemado. Te dije ahorita, mi hermano, que los judíos tenían la ley de la lapidación. Debería ser muerto a pedradas. Pero como estaban bajo el yugo de los romanos, tenían que ver qué decía el gobernador de Poncio Pilato. O Poncio Pilato. Bueno, se lo llevan a Poncio Pilato. Dice en el capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, seguramente estaba ahí entre el ruido, estaba observando todo lo que había hecho. Entonces, cuando Judas vio que el asunto era demasiado fuerte y era en serio, dice, viendo que era condenado, o sea, Jesús devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, o sea, los religiosos, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Fíjate, hermano, ¿qué nos importa a nosotros? Y es lo mismo que sigue diciendo el religiosismo acerca del evangelio eterno de Jesucristo. Te lo presentan de una manera bien disimulada. En cierta ocasión, Jesús con sus discípulos, en Mateo capítulo 24, que cuando habla de las señales del fin, los discípulos le preguntaron al Señor, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, o sea, del fin del mundo. El Señor les dijo, la primera frase que el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe. El religiosismo te mata. El religiosismo te manda al infierno. El religiosismo, mi hermano, hace todo lo posible. La palabra no llega a tu mente y baja a tu corazón y luego lo publique tu boca. La Biblia dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Cristo, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es lo que dice el apóstol Pablo, entre otros personajes. Bueno, entonces, cuando Judas vio que el asunto estaba grave y era de muerte, fue y les aventó las 30 piezas de plata que los religiosos le asignaron, y te dije que el rescate de un esclavo, las 30 piezas de plata. Jesucristo no valía eso, hermanos, por amor a Dios. Jesucristo no valía eso. Jesucristo vale todo el oro y toda la plata del mundo. Pero el religiosismo le puso ese precio. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ellos lo que querían era quitar al Señor. ¿Cuáles eran los intereses de los religiosos? Perder la popularidad, perder el puesto, perder el control de lo religioso, perder el control de lo político, perder el control de la economía. Esos son los 3 factores importantes porque el religiosismo no quiere perder la sociedad, no quiere perder, mi hermano, la relación con el mundo. Pero Jesucristo dijo, yo he venido al mundo, pero yo no soy del mundo. A los que hemos creído en Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros un día se nos está reservada una patria celestial, conocido como Reino de los Cielos, la Nueva Jerusalén, entre otras cosas, donde viviremos por toda la eternidad. Eso es lo que promete el Señor Jesucristo al que cree y se preserva en el temor de su nombre. No hay otra manera cómo llegar a la Nueva Jerusalén, solamente preservándote en el temor del Señor, basándote en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. ¿Y sabes por qué se llama Biblia? El nombre Biblia no viene en la Biblia. Se llama Biblia porque es libro de libros. Amén. Por eso se llama Biblia. Bueno, entonces, mi hermano, cuando los religiosos dijeron, allá tú, a nosotros qué nos importa. Cuando Judas oyó eso, mi hermano, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, fíjate, aquí hay un tema muy interesante. Mateo dice que Judas fue y se ahorcó. En el libro de los Hechos, capítulo 1, me parece que es versículo 8 o 18, no me recuerdo muy bien. Dice, dando un discurso Pedro a los discípulos,
dice que Judas se aventó de un lugar y cayó y se partió por la mitad. Por A o por B, el hombre murió, pero es un tema interesante este. Bueno, entonces ya cuando vio Judas que el asunto era muy serio, les aventó las monedas de plata y patas, ¿para qué te quiero? Fue y se ahorcó o fue y se mató. Se cree, mi hermano, que los romanos tenían la ley de la crucifixión y tenían la ley que se llamaba el empalamiento. ¿Cuál era la ley del empalamiento? Dice que sentaban al prisionero en una estaca, hermano, cruel, hermano, y ahí lo dejaban hasta morir, y a veces los ahorcaban y los dejaban ahí hasta que el cuerpo se deshiciera y los animales venían y se lo tragaban. Te estoy contando muy breve la ley que tenían los romanos. Bueno, entonces Judas se va y se ahorca, va y se cuelga, va y se mata. Se mató el hombre. Entonces Pilato empieza a interrogar a Jesús porque fue llevado por los religiosos. Y Pilato de alguna manera interroga al Señor, y hay cierta luz que Pilato no haya suficientes elementos para crucificarlo, para matarlo. Pero el pueblo enardecido, como vieron que la ley de ellos no estaba prosperando para ser lapidado, empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Fíjate cómo se dio la ley de la crucifixión. Porque ellos no pudieron hacer nada por su ley. Entonces le gritaban a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Amén? Bueno, entonces Pilato cooperó en esto. Él accedió a lo que le pedían los judíos por quedar bien con el gobernador, con sus superiores, y quedar bien con el pueblo. Fíjate, hermano, cómo es a veces el político, el religioso, por tal de quedar bien con aquella pandilla infernal, hermano, les cumple sus antojos, pero delante de Dios van a pasar por una aduana llamada juicio. Y ahí, mi hermano, ahí el Señor es amor, pero también es justicia. Un día tienen que pasar por una aduana llamada justicia de Dios. Y todo está apuntado en el libro de las memorias. De tal manera, hermanos, que Pilato, por quedar bien con los judíos, dijo: pues yo me lavo las manos, allá ustedes, yo me siento libre de esta sangre inocente. Y se los entrega para ser crucificado. Eso, mi hermano, cuando Pilato da la orden de la crucifixión, se cree, mi hermano, que eran como las 9 de la mañana, la hora tercera que se manejaba en aquel tiempo. Y pasó la hora sexta, que eran las 12 del mediodía. Ya para ese tiempo Jesús ya había sido llevado por la vía dolorosa. En el transcurso de donde fue sentenciado al Monte Calavera, había un trayecto que el condenado tenía que llevar una cruz. Pero Jesús, ya tan desgastado por toda la noche, golpeado, azotado, se cree que los romanos, mi hermano, tenían un leño, y en ese leño le ponían correas de cuero. Y en la punta de las correas de cuero le incrustaban plomo y pedazos de hueso. Entonces, mi hermano, lo azotaron tanto, y se cree que en cada azote, mi hermano, el metal, el hueso, le extraía pedazos de piel. Hermano, te lo estoy diciendo en palabras nada más. Pero ya vivido una vez, mi hermano, es otra cosa. ¿Y sabes por qué el Señor pasó por todo eso? Por amor al hombre y a la mujer que vivíamos en pecado. Por eso dice la palabra: mas el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo fue el que pagó el precio por nosotros. Bueno, Jesús se sentenció a muerte. Se lo llevan por el cansancio, por el desgaste, por tanta sangre que había perdido y tanto golpe que le habían dado. Hay a un hombre llamado Simón de Cirene. Simón de Cirene, los apellidos no se manejaban en esa época. Se llamaba Simón y se le mencionaba Cirene porque era de la localidad donde la persona venía.
Por ejemplo, venía Juan de Corpos, entonces Juan de Corpos. Pero entonces por eso, un hombre llamado Simón de Cirene, y le ayudó a llevar la cruz. Pero llegando al monte, ahí al monte Calavera, mi hermano, Jesús es crucificado. Y conforme a lo que decía la ley de Moisés decía que el cordero debería ser sacrificado a las 3 de la tarde. Y justamente a las 3 de la tarde, el Señor muere. Te estoy abreviando mucho el mensaje. Ya para ese tiempo Jesús dio el mensaje, no el mensaje, sino dio lo que conocemos hoy en día como las 7 palabras. Entre otras cosas, me estoy dando unos saltos para abreviar y decirte, mi hermano, para darnos a conocer qué era el fin de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Bueno, entonces Jesús, mi hermano, es montado en la cruz, le meten una lanza en el costado. Jesús todavía habla ciertas palabras ahí en la cruz y dice que todo el mundo le decía, pobre hombre. Y los religiosos decían, si hacía pasar el Hijo de Dios, si a otro salvó, pues que venga y se salve. De esa manera todavía se burlaban de él. Hay registros en los evangelios donde dice que cuando el Señor murió, dice que hubo tinieblas, hubo terremotos, hubo muertos que resucitaron. Hubo, mi hermano, escenas, mi hermano, que se dieron sobrenaturales. Como que dice Jesucristo removiendo los cimientos del mundo para que se dieran cuenta el religioso qué es lo que estaba haciendo. Pero ya embrutecidos por el poder, no les importaba nada. Lo único que les importa es el poder de la economía, de tener el control, de tener el mando, de sobornarte con ideas, con modos. Y ese sistema se sigue practicando hasta el día de hoy, queridos hermanos. Jesucristo es el único que nos hace libres. No tenemos que estar sumisos a ninguna religión, a ninguna institución, solamente a Jesucristo, el Hijo Santo de Dios. Bueno, entonces, mi hermano, Jesús llega a las 3 de la tarde y muere. De acuerdo a la ley romana, hermanos, el muerto, ahí debería dejarse por lo menos 3 días. Esa era la ley. No, para que la demás gente viera, y mi hermano, y no se atreviera a ofender la ley romana. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? Se dice que ya casi para llegar a las 6 de la tarde, porque ya era día viernes para empezar el día sábado, terminaba a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde empezaba la tarde del sábado. Y como era día de reposo, nadie debería estar en el lugar donde hay muertos, nadie debería andar haciendo nada. Y eso es lo que decía la ley judía. Entonces, para acelerar la muerte de Cristo, dice que se ordenó que le dieran garrotazos en las piernas. Entonces, pero no tenía que ser quebrado ningún hueso de él. A razón final, Jesús muere. Jesús muere. Bueno, entonces un hombre llamado José de Arimatea, que había sido discípulo del Señor en una manera secreta, va a Pilato de noche y le dice, dame el cuerpo del Señor. Autorízame para que yo baje el cuerpo del Señor y lo pueda sepultar. Si José de Arimatea va y se lo roba, posiblemente también lo condenan a él. Pero Pilato le concede, mi hermano, el cuerpo. Se dice que se le ponía una placa en la cabecera del condenado y Pilato puso en escrito, este es Jesús, el rey de los judíos, a manera de burla, Pobrecito Pilato. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Ahorita en este momento está en un lugar de tormento, dándose cuenta lo que hizo por quedar bien con el mundo religioso. Bueno, entonces José de Arimatea baja el cuerpo del Señor, lo envuelve en una sábana y va y lo mete a un sepulcro. Bueno, entonces ya llegamos, mi hermano, hasta la muerte de Cristo, pero ahora viene la resurrección. Entonces, terminaba el día viernes a las 6 de la tarde, del día sábado a la otra tarde, del sábado por la tarde, terminaba el día de reposo. Entonces dice aquí en Mateo 28, versículo 1, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya, hermano. Amén. No está aquí, ha resucitado. Mira, mi hermano, las influencias del reino de los cielos fueron movidas. Mira, los miserables religiosos fueron con Pilato momentos antes de que esto pasara y le dijeron: Pilato, le dijeron, manda una bola de tacuaches para que vayan y vigilen la cueva donde pusieron al Señor, al usurpador. Porque tenemos miedo, de que sus discípulos vayan y se lo roben y luego digan que resucitó. ¿Y sabes qué dijeron? Y va a ser un error peor el que vamos a tener. Como diciendo que la resurrección de Cristo para ellos era un estorbo. Hermano, bueno, entonces hicieron así, dijo Pilato. Sí, tomen cierta guarda, vayan y pusieron un sello. Nadie podía abrir esa cosa. Hermano, pero vino un ángel, quebró el sello de los romanos, de los judíos, hermano, y dice que removió la piedra y se asentó en ella. Un sinónimo, mi hermano, de creación está por encima de cualquier institución religiosa. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Hermano? Los guardas se quedaron como muertos por la presencia de aquel personaje y aquellas mujeres se asombraron bastante. Bueno, el Señor, mi hermano, había resucitado. Resucitó el Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 28 dice, mientras ellas iban, y aquí unos de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Dice, mientras María Magdalena y aquellas mujeres iban, dice, la guarda que habían caído como muertos, dice, iban y aquí una guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos fueron y dijeron, oye, allá la cosa está fea. No. Hubo un temor de tierra y un hombre vino y resplandeció y caímos para atrás como muertos. Somos inútiles ante su presencia. ¿Y qué pasó? Dice, versículo 12 del capítulo 28 de Mateo, dice, y reunidos con los ancianos y hablando, y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mira, los guardas que iban pero asustadísimos fueron con los sacerdotes. Le dijeron, allá la cosa está fea. ¿Sabes qué? Están pasando cosas extrañas. Y lo más asombroso es de que el muerto, Jesús, ya no está en la tumba. ¿Cómo que no? Bueno, dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a pagar a ustedes. Y ustedes digan que los discípulos vinieron y se lo robaron. Porque estaba de por medio la muerte para ellos también. Pero lo lograron con mentira. Y eso, mi hermano, hasta el día de hoy lo siguen logrando con mentira, el religiosismo. Lo cierto es de que Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, más tarde se le aparece a Pedro, más tarde se le aparece a los apóstoles, mi hermano. Y después de la resurrección de Cristo, se anduvo apareciendo por 40 días todavía aquí en la tierra. 40 días. Ya Jesús en un cuerpo glorificado, en un cuerpo ya resucitado, hermano. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandamiento que el Señor ha dejado. ¿Sabes qué, hombre y mujer? Jesucristo ha resucitado. Es el único que te puede dar la firma para entrar al reino de los cielos. Si la muerte te lleva a sorprender adorando imágenes, collares, cuentas, correas, amuletos en tu casa, en tu cuerpo, en tu carro, en tu billetera, si la muerte te sorprende de esta manera, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Jesucristo dijo, yo soy espíritu
y el que me adore debe ser en espíritu y en verdad. No necesitamos ni un intermediario, hermano, hablando de objetos, de cosas, hermano, para que el Señor nos perdone. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay un pasaje en las Escrituras, mi hermano, no lo tengo a la mano, pero, mi hermano, el Señor cuando le dice a las mujeres, vayan y avísenle a mis hermanos, eran los discípulos, antes de la resurrección, Jesucristo los llamaba discípulos. Pero después de la resurrección, mi hermano, Jesucristo les llama hermanos. Hermano, otro título más cercano, mi hermano, al reino de los cielos, hermano, entre otras cosas, hermano. Mira, así se dieron las cosas, así se dieron las cosas. Más tarde, mi hermano, te voy a leer un pasaje que está aquí, hermano, en Primera de Corintios. Ya vamos a terminar. Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, y nos lo dice a la iglesia de todos los tiempos. Primera de Corintios 5, 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermano, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que andar haciendo, mi hermano, sacrificios, mi hermano. Tanto que se vio hoy en la semana mayor, una gente se flagela, hermano, tonterías religiosas, queridos hermanos. Jesucristo dice que se sacrificó una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo es válido para todo aquel que confiese a Jesucristo como su Salvador. Dice el libro de los Proverbios, el que confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Te voy a leer otra cita, rapidito. Mira, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ya con eso termino, ahora sí. Dice, Primera de Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Una sola vez por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Jesucristo, en el día sábado, Jesucristo fue y les predica a esta gente, a aquella gente que le dio 120 años cuando el diluvio, pero no entendieron. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles y le dice a la iglesia de hoy en día, dice, porque como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y así está la gente ahorita, mi hermano. Está atontecida, enardecida, mi hermano, el religiosismo, en el mundo, en el placer. ¿Quieres salvarte de eso? Recibe a Jesucristo como tu Salvador. No hay otra, no hay otro remedio para el mal del pecado. Como dijo Juan el Amado, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así se lleva a cabo la resurrección de Cristo, mi hermano, que es nuestra Pascua. ¿Cuál es nuestra Pascua ahora? Nuestra fiesta, mi hermano, es celebrar la cena del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, hagan todas estas veces en memoria de mí hasta que yo venga, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por habernos escuchado. Dios te bendiga mucho. Te saludo tu hermano en Cristo, el pastor Ramón Vázquez. Mira, te digo una cosa. Si tú vives aquí en el Valle de Texas, te interesa esta palabra, ¿quieres que vayamos a tu casa? Vamos a tu casa y te explicamos a la perfección y a la decisión que tú quieras hacer. Porque tú tienes la llave de tu vida para entregarte al Señor Jesucristo. Bueno, nuestro teléfono personal 956-457-3834. Si quieres llamarnos para un consejo, si quieres llamarnos para una palabra, con todo gusto, sin ningún interés de por medio. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, gracias Dios amado por su favor y su misericordia. Le damos gracias porque nuestra Pascua, Señor mi Dios, es usted, Padre eterno, en el nombre bendito de Jesucristo. Le damos honra y gloria en esta hora y para siempre. Amén, amén, amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:2. Dios te bendiga mucho. Amén.